Esperos. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches, espero que hayan empezado este año con salud, que es lo más importante, y con los afectos. Empiezo este año y este mes escuchando la opinión y los comentarios de colegas, gente amiga y gente que es la primera vez que va a estar en el programa de distintas partes del mundo. ¿Qué es lo que ha pasado con los niños, adolescentes y la población en general? Hoy tengo el placer de presentar a una colega muy joven, pero yo la quiero mucho porque realmente ver gente tan joven, tan comprometida con lo que hace, con tanto empuje, realmente es un gusto trabajar con ella y vamos a escuchar trabajos que ella ha hecho. Adelante, bueno, Dafne Gustín Torres, desde Lima. Bienvenida, Dafne. Ana, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo. Te agradezco desde ya la invitación. Muy emocionada por participar en esta charla contigo. Bueno, Dafne es licenciada en Psicología Clínica por la universidad, es egresada de la formación en Psicoterapia Psicoanalítica del Centro Psicoanalítico de Lima, es secretaria científica de la Asociación de Psicoterapia de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes, es coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes Wilfred Winnicott del Centro de Psicoanálisis de Lima, y además es docente universitaria en la formación de psicoterapeutas. Todo eso siendo muy joven, lo cual y además lo hace con mucho cariño, que yo creo que esto es fundamental en nuestro trabajo y en cualquiera de lo que hacemos. Si no queremos lo que hacemos, eso se nota. Y esto vas a tener muy buenos resultados en lo que haces, porque la transferencia, que eso se comunica a nuestros pacientes, a la comunidad, es fundamental. El deseo de lo que hacemos, a veces con las penurias, con las penas, con que a veces no nos pagan, no sale un proyecto, hay problemas en los equipos, pero todo, digamos, se soluciona. Siempre tenemos que buscar lo que es posible. Por eso en este año que empezamos es muy importante la esperanza, no la ilusión. La ilusión es algo mágico infantil, como muchos de nuestros países que nos hacen creer cosas que son mágicas, sino la esperanza es otra cosa, ¿no? Esto ya lo decía Freud también. Así que bueno, bienvenida Dafne. Y Dafne ha hecho, entre todo lo que nombré, que es el currículum, un trabajo de investigación que cuando me lo comentó me pareció muy interesante. No nos va a hablar de todo el trabajo de investigación, pero sí un poco qué es lo que vos vistes en todos estos meses de pandemia. ¿Qué ha pasado con los niños y adolescentes con respecto a la escolaridad, con respecto a las familias? ¿Qué es lo que vos podés informarnos y comentar? Aparte de la clínica, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, mira, yo pensaba un poco, Susana, en cómo englobar una pregunta tan grande, ¿no? Como qué ha pasado con los chicos, con los chicos en consulta, con los alumnos en la universidad, qué ha ido pasando con ellos, cómo ha ido siendo su vivencia. Ha sido muy variada definitivamente, del inicio de la pandemia, durante, bueno, en este tiempo, ha sido muy, muy, muy variada, ¿no? Em, entonces pensaba yo en que mi acercamiento ha sido mucho desde la clínica y desde la educación. Desde la clínica y desde lo que he visto en mis pacientes, niños y adolescentes en torno a su educación y
desde la educación universitaria en la casa de estudios donde trabajo, ¿no? Entonces pensaba un poco en los desamparos online, en las desconexiones efectivas, en algunos casos por temas eh, sociales, socioeconómicos y afectivas que se han ido dando en la educación. Me gustaría empezar, sí. Vos hacías una diferencia en tu trabajo entre el desamparo efectivo y afectivo. Es decir, un poco podríamos explicarlo. Yo te hice la pregunta global para que después podamos desarrollar cada uno, ¿no es cierto?, de las diferencias que vos vistes en los distintos niveles. Y qué es Sí, lo que pasa, por qué un chico no aprende, y si hay un desamparo, que ahora lo vamos a ver, vamos a tratar, bueno, de ver cómo podés vos ayudar, con mi ayuda también, para que esos niños puedan aprender, ¿no? Así que comenzá por sí, donde tú quieras. estábamos hablando de, mira, Del desamparo, del efectivo. desamparo, exactamente, y de las desconexiones online y las desconexiones afectivas. Quería empezar por algo muy objetivo, pero creo que nos da un marco importante para ubicarnos, ¿no? No es tanto de lo que yo voy a hablar un poco más de mi experiencia en escuelas, en relación con escuelas particulares, pero en general, si pensamos en la realidad objetiva, las cifras de deserción, mira mi lapsus, decepción, de deserción escolar y de imposibilidad de conexión que dan el Ministerio de Educación son realmente altas, ¿no? A veces no ha habido deserción escolar, pero sí imposibilidad tanto de autoridades del ministerio como fundamentalmente de los maestros para comunicarse con ciertos alumnos, seguirles el rastro y tener idea de en qué están. O sea, no ha habido posibilidad de comunicación a veces por meses con alumnos por teléfono, por WhatsApp, por diferentes razones, ¿no? Hay alumnos como perdidos, ¿no? Que están en los registros del ministerio, pero con quienes no ha podido haber una comunicación fluida como sí con otros, ¿no? Entonces, en la escuela, lo que se reportaba hasta la estadística de septiembre del 2020 es que algunos calculan entre 230.000 y otros entre 300.000 estudiantes de la escuela primaria y de secundaria que han salido del sistema académico y otros más o menos 200.000 que no están accediendo al servicio ¿Cuál por es la falta de población? tecnología, ¿no? Esa cifra Esto, en relación a cuál es la cifra total. esto equivale al 15% de la matrícula total, que es muchísimo, ¿no? Ahora, la deserción antes venía con una tendencia a la baja, la deserción escolar durante los últimos años. Y esta tendencia, lógicamente, se ha revertido muchísimo por la crisis originada por el COVID. Según el Ministerio de Educación, del 2018 al 2019, la cifra de deserción pasó de 2.5 a 1.3, o sea, llegamos a 1.3 de deserción, eso estaba muy bien. En secundaria, donde la deserción es mayor, se había logrado pasar de 4.1 a 3.5. Sin embargo, para el 2020, el Ministerio de Educación hizo una matrícula extraordinaria que amplió hasta julio se podría matricular. Y la deserción en primaria, que estaba en 1.3, pasó a 3.5, o sea, más que en el 2018. Y en secundaria pasó de 3.5 a 4, o sea, regresó a la del año pasado.
Entonces, es muchísimo, ¿no es cierto? Las razones por las que debe estarse dando esta deserción son muy, muy claras, ¿no? El Instituto de Estudios al respecto, GRADE, en el 2020 lo dice claramente. Uno, necesidad de trabajar de los jóvenes, de apoyar a los padres en las diferentes actividades laborales. Dos, desmotivación. Y sobre este tema específicamente es sobre lo que quisiera centrarme un poco, ¿no? En el Bueno, vos campo, sí, dijiste, dime. sí, Sí. yo te digo, acá en la Argentina es muy variado, depende de la región. La Ujú. zona que más población tiene es la provincia de Buenos Aires. Entonces, con la pandemia se puso de manifiesto lo que ya estaba, que son las diferencias sociales. Es decir, escuelas privadas de alto nivel siguieron conectados, si bien en todas, sobre todo en la secundaria, muchos chicos no se presentaban al Zoom o, por ejemplo, no se querían mostrar, pero en general en esas escuelas de alto nivel sí hubo un seguimiento. En las Claro. escuelas públicas, que vos viste que en el equipo que estamos de investigación y de educación lo hemos hablado mucho, los maestros hicieron un esfuerzo muy grande, pero muchas veces se encontraban con que los chicos por ahí no se conectaban. En algunos casos, porque por eso digo, hay situaciones como el norte de nuestro país o en zonas, digamos, como Formosa u otros lugares, ¿no? Bueno, pensé el norte Salta, pero bueno, todo el norte nuestro, donde realmente los chicos no tienen conexión. También en la provincia de Buenos Aires, pero es menos. Pero el tema de que vos dijiste de la deserción y sobre todo la falta de motivación. Esto se viene dando, no solamente en nuestro país o en el tuyo, a nivel mundial. Es decir, donde los chicos sienten que para qué van a ir a la escuela si lo que les enseñan no les sirve. Pero también está, ¿no es cierto?, algo que el otro día decía un colega nuestro, Nobel, como que los padres también se pelean con los maestros y no les dan un lugar al docente. Y se ponen a la par de los chicos, que este es el otro tema que es la función parental, ¿no? O sea, hay varios factores, pero yo creo que lo que vos decís, que es el tema de por qué el chico no quiere ir, por qué el Ujú. chico no tiene deseo, que esto es lo más grave. Nosotros en este momento, con la pandemia, hoy a la mañana, un paciente me dice que a la vuelta de la casa se suicidó una nena de 12 años. Hay muchos suicidios que no se dicen. En la provincia de Buenos Aires y supongo que en el resto. Estoy diciendo de lugares que yo conozco. Es decir, porque ¿qué es lo que ha pasado en esta pandemia, digamos? Se puso a la luz parte de lo que vos decías, o sea, la situación laboral, la situación económica, la situación, digamos, muy despareja de salud, de los lugares de asistencia a la salud, y además también el hecho de tener que estar todo el día con los chicos. Muchos padres no estaban acostumbrados. Entonces hay muchos factores que incidieron. Pero me gustaría que pudiéramos, si querés, conversar esto que vos decís, ¿qué es motivar a alguien? O sea, ¿cómo? Porque vos me decías en el trabajo, como que además faltan docentes en muchos lugares de Lima y de alrededores, como que aparte de la falta de conexión tecnológica, faltan maestros, no tienen estructura, ¿no es cierto?, Sí, suficiente institucional. Entonces, ¿cómo, sí. cómo verías vos, digamos, el tema de cómo motivar? Porque si no hay docentes, ¿no es cierto? Vos habías puesto en el trabajo que en muchos lugares no hay escuelas suficientes, no hay docentes, pero el chico tiene que aprender igual. Entonces, ¿cómo se puede lograr que en la casa o con la gente con la cual convive en la comunidad igual pueda aprender y estar motivado? Ujú, ujú. Efectivamente, quería partir un poco de eso, de que como bien dices, las brechas sociales se han agrandado, ¿no? Si antes la educación en el sector rural era difícil,
y el chico tenía que andar, o el profesor tenía que andar a pie horas para llegar a la escuela. Ahora es más difícil. Había un profesor itinerante antes que iba de pueblo en pueblo. Eso es más difícil ahora. Y la accesibilidad a la tecnología es un proceso que ha ido de manera sumamente lenta y que todavía se está dando. Y eso hace que el maestro y el ministerio tengan finalmente una comunicación nula o intermitente con ellos, a pesar de los gigantes esfuerzos de los maestros, que desde su propio celular están tratando de comunicarse, ¿no? Entonces, definitivamente es un proceso frustrante por todos lados, creo yo. Para los maestros lo es también, ¿no? No poder comunicarse y no saber qué pasó con ese estudiante. Antes de entrar un poco a qué podríamos hacer, quería hablar un poco de lo que me parece que ha pasado, porque creo que es una base importante esto del acompañamiento de la experiencia a nivel afectivo por profesores, por líderes de la comunidad, por las familias, pero como bien decías, el aprendizaje sin una base afectiva no es posible, ¿no? Llenar de energía psíquica la actividad que estás aprendiendo es fundamental para que se vuelva, para que ocurra lo que se conoce en educación y en psicología como el aprendizaje significativo, es decir, para que eso se incorpore realmente a ti, se una a tu experiencia, se quede interiorizado y te sirva, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Lo que yo he empezado a ver, sobre todo en estudiantes, en este caso de escuelas particulares, y creo que debe haber sido más marcado aún en escuelas públicas, es la sensación de soledad, de ansiedad y de desconexión con lo que están haciendo, con la actividad, con el Zoom, con el Meet, de muchos estudiantes, quienes no lograron sentirse acogidos por sus maestros, quienes no lograron construir un vínculo afectivo sostenedor del aprendizaje con la escuela este año en el que tuvieron solo una semana presencial, ¿no? Como indicaba Mirta Iwan en su artículo en el primer libro sobre la pandemia, los maestros han tenido muy poco tiempo en clases para generar este vínculo y posteriormente como para convocar al alumno, ¿no? Y posteriormente, y esto lo añado, yo creo que se han visto tremendamente exigidos por migrar a lo virtual, completar contenidos, ser creativos. Entonces, en chicos que tal vez especialmente ya tenían esa... Sí, Vamos a una pausa y por vamos supuesto. a seguir hablando a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque el chico tiene que seguir aprendiendo, aún en la comunidad, aunque no vaya a la escuela. Ujú. Si no hubo eso, vamos a tratar de ver cómo podemos resolverlo. Una Sí, pausa, unos segundos y enseguida volvemos. claro que sí. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.
decías varias cosas, ¿no? Que me gustaría por ahí un poco, aclararlo un poco. Una es que los maestros por ahí no pudieron volver a tener la conexión que en algunos casos siempre la tienen con los alumnos. El tema es, cuando falló esa conexión, sea por lo tecnológico, sea porque los chicos no estaban motivados, sea porque los padres se tuvieron que poner para hacer el soporte técnico y también ayudarlos en las tareas, y muchos padres estaban cansados y no querían. O sea, fracasó, digamos, en algunos casos. El tema es, ¿cómo en esos chicos que les costaba ya tener un sostén afectivo, si eso fracasó, qué es lo que pasó? Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría también que, digamos, ayudarte y conversarlo también, que me parece importante, por lo menos por mi experiencia como psicoanalista y psicopedagoga en la provincia de Buenos Aires, que cuando no hay maestros, no hay escuelas, lo importante es lograr que la comunidad, el líder de la comunidad, como ha pasado en una comunidad indígena o en cualquier comunidad, con lo que tienen, cómo se puede trabajar. Es decir, hasta qué, si en algún momento se puede modificar, si hay una escuela, si hay una tecnología. Es decir, yo creo que lo importante acá, por lo menos vuelvo a decir mi experiencia, ¿no? Tanto si un padre junta cartones, como siembra, como cosecha, como caza pajaritos para poder comer, con todo eso igual se le puede enseñar al niño. El tema es cómo hacemos para que ese padre también, o el líder o la comunidad, se sienta que puede hacer eso. Porque siempre fue como la escuela. La escuela es muy importante y se ha demostrado, y los padres se han dado cuenta que no es solamente aprender los aprendizajes tradicionales, sino el aspecto social. Acá en nuestro país, en este último mes, se hicieron contactos con los chicos que no se habían podido contactar y en algunos casos se volvió a establecer que fueran en pequeños grupos para la reinserción social, porque el chico tiene que estar con sus pares, los adolescentes también. Entonces muchas veces los adolescentes, para poder estar más lejos de sus padres, porque están más cerca de lo erótico, de lo excitante, pero tienen que alejarse, se quedaban durmiendo y esto hacía que no se conectaban también. Pero yo creo, digamos, que en esos lugares que vos decís que conocés muy bien, que hay una carencia, un desamparo desde lo institucional, bueno, uno tiene que buscar cuáles son los recursos, desde el que lava la ropa en el río, ¿no es cierto? O desde el que lleva las cabras, bueno, ¿cómo se le enseña con los elementos que tiene? Si es más la vara, si no es menos, cuál es el grosor, o sea, lo importante es tener una experiencia, como decías recién, Dafne, afectiva y de placer. Entonces el chico siente que lo puede acompañar al papá o a la mamá cocinando o haciendo, hasta que pueda agregar otros aprendizajes que a lo mejor los padres no. Pero si se parte de esa experiencia va a poder después aprender si se tiene que trasladar a otro pueblo para poder seguir en una escuela o si se tiene que trasladar. Pero si eso no está, ¿no? Que empieza desde la lactancia, ¿no? Que es el primer modelo de aprendizaje, no lo puede hacer. Me parece que eso es importante como para poder rescatar lo que hay en cada comunidad, ¿no? Desde el que vende el agua, porque hay lugares que no tienen gas, que no tienen agua, como vos dijiste, que andan a caballo, y bueno, con eso, a ver, ¿cómo se hace? Porque también cuidar a un animal es un aprendizaje. Entonces el tema es también, desde nosotros, salir un poco, digamos, de la estructura del encuadre del consultorio, de lo que es solo la escuela, sino cómo uno puede hacer la misma tarea en la comunidad, pero siempre desde el afecto y de tener en cuenta al otro. Ujú. Efectivamente, yo creo que eso es importante y quería referirme primero a la educación, digamos, que puede estarse dando a la educación en niveles particulares, porque este tema de la
cierta tranquilidad afectiva que no nuble la capacidad de producción cognitiva es importante en todas las escuelas, en todo tipo de educación, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, en la escuela particular a la que le quiero dedicar muy poco tiempo, pero se ha dado mucha ansiedad, por ejemplo, por no cumplir todos los deberes. Muchos chicos que normalmente no se sentían con la libertad de preguntar, ahora se han sentido menos con la libertad de preguntar, porque por ahí preguntaban y veían los rostros de los compañeros alrededor para ver cómo era la reacción. Ahora con las pantallas de Zoom apagadas en muchos casos no tenían la retroalimentación y sentían que si preguntaban una tontería, los demás se iban a reír en silencio o se iban a burlar en el chat. O algunos no se atrevían a preguntar en clase y entonces le iban a preguntarle al profesor al final de la clase, ¿no? Y O le te aclaraban decían, algún punto. o te decían, como me decía un chico, yo no tengo cámara, Susana, entonces no me Ajá, pueden ver. La cámara la tenía, ¿no? Pero bueno, a ver, claro, distintos recursos, porque bueno, el mostrarse, el ver, ¿no? Que los otros lo vean, y donde, bueno, realmente eso está mostrando una situación que ya estaba, se agravó, se puso de manifiesto en este momento, ¿no? sí. Y entonces yo siento que fueron desarrollando cierta desesperanza. No entiendo, no pregunto, no me siento en la libertad de preguntar. Se van acumulando los conocimientos. Muchos cursos requieren de cierta, en secundaria, abstracción. Puede ser un poquito más difícil por pantalla, a pesar de que las tecnologías sean múltiples y las herramientas variadas. Entonces se fueron como replegando y como bien dices, con más sueño, alejados, quedándose más en el cuarto, sin saber los padres a veces si se conectaban o no se conectaban, hasta terminar haciendo un repliegue porque sentían que ya no podían volver porque si se habían perdido una semana habían avanzado demasiado y ya volver era una cosa titánica y que no se iban a poder poner al corriente, no se iban a poder poner al día y entonces renunciaban. Agobiados renunciaban sintiendo que no iban a poder volver a cabalgar para alcanzar a los compañeros, ¿no? Y además hay un tema importante también, la estructura que proponía la escuela, ¿no? Horarios, rituales de entrada, de salida, saludos, cambios de cambios de hora, timbre, recreo, o sea, un horario, por ejemplo, muy estructurado, ¿no? Las vacaciones previsibles. Esta vez en muchos casos no ha habido vacaciones previsibles, o sea, no han sabido cuándo iban a tener sus vacaciones y les recortaron las vacaciones muchísimo porque se había perdido en las primeras semanas de pandemia clases mientras se aclaraba un poco el panorama con el gobierno y mientras se migraba a plataformas digitales, se empezó con pocas clases, entonces luego hubo que hubo la necesidad de los colegios de correr. Entonces, en vez de las 2 semanas que tenían de vacaciones, se transformaron en una semana, o en vez de la semana, se transformaron en 2 días de vacaciones, ¿no? Pero vos decís algo que hemos trabajado y que, bueno, se ha publicado también, que tiene que ver también con lo institucional, con los directores. Es decir, yo tengo pacientes profesores y les exigían como si estuvieran en la escuela. Ellos Exacto, veían que los chicos necesitaban charlar de otras cosas, no era exacto, cumplir el currículum. Entonces el problema era que algún director le decía, pero los padres me piden la nota, si va a pasar o no, pero el chico necesitaba charlar conmigo de otra cosa. Entonces el exacto, tema es este trabajo de equipo que es tan importante, ¿no? Cómo poder exacto. escuchar a los chicos, también a los docentes, también a los padres, ¿no? Y lo que necesitan, efectivamente. Una paciente muy hábil de 15 años me decía, muy enojada,
me decía, me mandan a hacer en curso de personas, familia, relaciones humanas, tareas sobre cómo lidiar con el estrés de cuarentena, 3 herramientas para lidiar con el estrés en la cuarentena, pero me mandan un montón de tareas de un día para otro, como si fuera presencial y yo llegara tarde, me cierran la entrada al Zoom. Entonces, ¿para qué me mandan a hacer cosas sobre cómo lidiar con el estrés en cuarentena? Y creo que tenía plena razón. Creo que efectivamente, directivos, todos se han sentido, creo que ha habido mucha angustia general también de los adultos de, bueno, esto es un año perdido, esto es un año que se va a avanzar, los padres preocupados por eso, los colegios preocupados por la demanda de los padres, los profesores tratando de completar los contenidos curriculares y los chicos enfrentados a que tenían que usar en gran parte su propia estructura para afrontar todo esto, ¿no? Porque antes estaba la estructura externa de, bueno, me recoge la movilidad, la mamá, llego a mi casa, ¿cómo hago esto? Luego tengo que ver tele, luego tengo, qué sé yo, fútbol, taller de guitarra, de lo que sea. Y ahora creo que ha sido muy exigente para muchos sentarse frente a una computadora el día entero y decir, bueno, tengo que seguir, tengo tarea, bueno, tengo que seguir y tengo que organizarme para lo que viene mañana, pasado, al día siguiente, aunque no tengas, ¿no? Por eso también es que algunos creo que fueron encontrando maneras de hacerlo, recursos entre ellos y maneras de hacerlo juntos, ¿no? Entonces se conectaban a hacer la tarea juntos, a veces se pasaban la tarea, a veces no se pasaban la tarea, a veces la modificaban, a veces simplemente se acompañaban, a veces jugaban, a veces veían películas el fin de semana, pero creo que han ido encontrando formas también, no solo de mantener la socialización, sino de encontrar un soporte para la educación, ¿no? También, como mencionaba en algún momento, tengo una paciente que tenía acá su pantalla y acá su celular, donde estaban sus 2 amigas conectadas, y era como si tuviera compañeras de asiento, de clase, con las que hablaba y comentaba lo que sea que estuviera pasando, ¿no? Pero entonces, este, creo que aún en los chicos que por ahí tuvieran fobias sociales, ansiedades de separación, que pudieran encontrar un refugio para trabajar desde casa y que en algún momento, como les vino bien trabajar desde casa, ha estado el reto de funcionar con su propia organización interna, con su propia motivación, porque esta organización externa tan marcada no estaba eh, ya, ya tanto, digamos, ¿no? Claro, Ahora, lo que tú dices, sí, dime. el problema es que es cierto lo que tú dices, pero el problema es cuando esa organización no está. Es decir, hay Ujú, muchos adolescentes que en este momento eh, han intentado suicidarse, a consumir, bueno, diferentes cosas, porque ¿qué ocurre? Al sentir que la escuela o sus padres no están, eso que vos decís, el sostén externo, si no tuvieron un sostén interno, es muy difícil. Esto también ha pasado con los adultos, donde de repente, ¿no es cierto?, se les dice, nos dicen, no salgan, nosotros los cuidamos, y en realidad el otro día una persona grande me dice, a mí me dijo el psicólogo que si yo no salgo me tiene que internar, porque yo necesito estar con mis amigas, necesito, o sea, a ver, el tema es si la persona en otros momentos de su historia, ese chico o adolescente, no se sintió sostenido en una situación así que le escape, entre comillas, para poder compensar eso, así como en un niño son los juguetes, cuando siente ese desamparo infantil, ¿no es cierto? Se protege se va a dormir con los juguetes, se va a dormir ahora con las mascotas. En este momento acá, uno de los problemas, que la gente que es cuidadora de animales, piden que si se levanta, si se abre digamos, si la gente puede salir, puede viajar, no abandone las mascotas, porque mucha gente se compró mascotas para sentirse acompañada. Entonces, si pueden salir, que no las abandonen. Entonces, ese chico que no tuvo eso,
es muy difícil porque no tiene, digamos, la estructura suficiente como para poder encontrar. Algunos chicos sí, y han sido muy creativos, ¿no? Porque han podido descubrir que sabían hacer cosas que nunca habían hecho. Por eso, digamos, uno ve que se ha agravado ciertas patologías, no solo en los niños, sino también en los adultos, ¿no? Ujú. El tema de sentirse desamparado. Entonces, si en su historia también tuvo otros momentos de desamparo, bueno, la tensión es muy fuerte porque le mueve justamente la situación traumática, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que eso totalmente, ¿no? Y que, y que los temas se han reagudizado de acuerdo a las problemáticas previas que ya tenían, ¿no? Chicos y adultos, que ya teníamos chicos y adultos. Que en algunos se puede haber despertado sensación de desvalimiento, en otros ansiedad de separación, en otros una fobia a la pérdida terrible, y así, ¿no? Em, Y bueno, cómo, digamos, en tu trabajo que haces también, vos decías que veías las diferencias entre esta población más infantil, ¿no es cierto?, de la primaria, de la escuela inicial, este, a la universidad donde vos sos docente. em, yo creo que, a ver, en mi experiencia, los chicos más chicos, 5 años, 6, ¿no? Tal vez en los que he visto, tal vez no ha sido tan complejo porque han estado mucho tiempo con sus papás. Y la compañía de los papás, no digo que en general no haya sido complejo, pero la compañía de los papás, estar constantemente, el desayuno, el almuerzo, tener a los papás en casa ha sido en gran medida un privilegio, ¿no? Pero ya los púberes que han sentido la exigencia de la organización, de la tarea, de adaptarse, de que se esperaba más de ellos que se adapten, de un momento de cuarentena en el que, por ejemplo, no había, qué sé yo, no podían, no habían, el papá no había conseguido, no sé, pan de tal tipo y el chico quería pan de tal tipo porque siempre comía pan de tal tipo con tal cosa. Por un momento este chico de más o menos 10 años negó el asunto de estamos en cuarentena y hay cosas que no podemos conseguir tan fácil, ¿no? En un momento en Lima, te cuento, se acabó la harina, porque todo el mundo estaba muy contento haciendo su pan, siguiendo sus videos de TikTok e Instagram, ¿no? Entonces, y no es que no se adaptaran, es que creo que era muy difícil transitar, como decía mi colega Cecilia Raes, del modelo de, en abril, por ejemplo, del modelo de, mira, es importante que vayas a la escuela. No, es que yo no quiero ir. No, sí es importante que vayas, es importante que vayas. Tus compañeros están ahí, es importante que vayas. Ah, de pronto, bueno, ya no vas. Ya no vas y así es y está bien. Y hay cosas que a algunos les ha costado mucho asimilar, ¿no? Y luego tener que organizarse. En un momento fue maravilloso, las primeras semanas lo encontraba maravilloso, las primeras semanas era yo puedo jugar ahora Minecraft todo el día, puedo jugar esto todo el día, puedo juntarme con mis amigos a jugar, qué maravilla que puedo hacer mi tarea desde la cama, hasta que empezaron a sentir que perdían sus tiempos personales y que todo se volvía el colegio y que su casa se inundaba del colegio porque tenían que estar en la tarde, porque tenían que estar haciendo la tarea en la tarde, porque tenían que estar conectados, porque los horarios cambiaban hasta que las instituciones educativas se pudieran amoldar, lo cual fue un reto gigante también, ¿no? Pero creo que efectivamente mucho ha recaído sobre los docentes que han em, tenido la necesidad de conectar con cada uno, de reforzar a cada uno, de convocar para que participe,
de preguntarle cómo estaba, de validar su trabajo, de hacer buenos comentarios en la tarea, de comunicarse aparte por un correo, por una videollamada para asesorar un trabajo. Todo eso creo que ha ido siendo un sostenimiento personal y quienes han sentido que le importaban realmente y mantenían un vínculo estrecho con sus profesores, tal vez han podido transitar por esto un poco mejor. Se han sentido más acompañados y un poco más de la mano. Bueno, vos decís algo que es fundamental, ¿no? Que así como no se tuvo en cuenta mucho el trabajo de los enfermeros y médicos en la trinchera, por lo menos en nuestro país, todavía siguen peleando por un aumento de sueldo y los gobernantes no se bajaron los sueldos. Y los maestros tampoco se les aumentó y el trabajo y el estrés psicológico y la angustia de los docentes es muy grande. Porque Aumentó además muchísimo de el toda la trabajo. tarea y de estar todo el día trabajando, también tenían que seguir haciendo sus cosas en sus casas con sus hijos y realmente la demanda y la atención fue muy grande porque no estaban tampoco acostumbrados a cómo nos pasa a nosotros, o sea, donde tenemos que trabajar con gente que no conocemos presencialmente y que es todo un desafío, ¿no? Yo Claro, creo que, digamos, me parece que esto lo que tiene que servir, lo importante que es la salud y la educación, y que van de la mano, y que entonces todo el trabajo que si no se hace en equipo es muy difícil, porque nos necesitamos todos. Entonces, cuando vos decís los chicos que se fueron apartando de la escuela, que se sienten ansiosos, que aparecieron muchas enfermedades, ¿no? En los padres también, porque de repente hay padres que pudieron conocer más a sus hijos, hay una experiencia hecha con pediatras que los chicos se han alimentado mejor, han tenido menos trastornos. En algunos casos donde las familias tenían más problemas funcionando, se agravaron, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir a una pausa, creo, a la última pausa, y luego continuamos para que nos cuentes un poquito la experiencia también en la universidad y en tu clínica. ¿De acuerdo? seguimos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licencia. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Te escuchamos, Dafne. Bueno, en la universidad creo, bueno, mis alumnos son de psicología, entonces podían y abrimos espacios para hablar un poco más sobre el cansancio y la incertidumbre, el cansancio de las pantallas, la cantidad de trabajo que tenían que hacer solos, el que los rituales no estaban, ir a la universidad los relajaba un rato, escuchaban su música, trabajaban juntos, iban a la biblioteca y ahora tenían que hacer muchas de esas cosas solos o ponerse a trabajar en equipo con personas que no conocían. Y entonces el cansancio llegó, creo yo, rápido. Empezaron a cansarse rápido. Siento en mis alumnos que a pesar de que la deserción universitaria también ha sido alta, creo que ahí ha sido un poco más
por razones de, bueno, no lo sé, pero en gran medida sé que ha sido por razones económicas, ¿no? La deserción este año alcanzó 18,6%. El año anterior estaba en 12%, ¿no? Probablemente de padres que encontraron muy difícil pagar la matrícula y la pensión universitaria. Pero siento que hubo un esfuerzo muy grande de ellos. Por ejemplo, por volver, ahí estaban las grabaciones, ¿no? Ahí se grababan las clases, de volverlas a ver para entender mejor. Y que fue necesario también optar por un modelo diferente porque la educación presencial y la virtual no pueden ser iguales, ¿no? Entonces, un examen memorístico en el que se pusieran muy tensos porque tenían media hora o una hora para entrar y responder las preguntas y se les podía colgar la pantalla, me parece que generaba mucha tensión, se les podía colgar el sistema y finalmente no se grababan sus respuestas y tenían que responder y era con puntos en contra, me parece que era muy tenso. Entonces, en algunos cursos fuimos optando por hacer un examen distinto, en grupo, más reflexivo, sin respuestas únicas, de análisis de casos, que los obligara a ir y revisar la teoría, pero los confrontara también con la necesidad de tener un juicio crítico sobre lo que estaban observando. Y otra cosa que también creo que fue muy importante en la universidad fue llevar e invitar a los chicos a los espacios en los que se estaba hablando de estas cosas que los profesionales hablábamos, de cómo se hacen las evaluaciones psicológicas hoy, de cómo se atiende online hoy, de cómo se establecen, no sé, las transferencias, los diferentes fenómenos psicoanalíticos, ¿no? Entonces poderlos convocar, invitar y admitir en estos espacios de cómo cambia también la psicología y el psicoanálisis hoy, dado que estaban siendo parte de esta historia de cambios. No podían aprender a evaluar solo clásicamente en el curso de pruebas psicológicas sin que eso pudiera aplicarse y pensar, bueno, esto lo guardan como conocimiento hasta que termine la pandemia, ¿no? Teníamos que traerlo un poco y pensar cómo se podía aplicar, qué sí, qué no, y reflexionar sobre los fundamentos de las técnicas para ver qué era posible y qué no, porque todo estaba en creación. Sobre esto que tú dices, Susana, sobre la posibilidad de que se siga aprendiendo en zonas en donde tal vez la educación no puede ser del todo formal, yo quería citar un momento a un doctor en educación que trabaja en España, el doctor Cole, que dice que uno aprende a lo largo y ancho de la vida. Tal Es cual. decir, toda la vida, pero también en las diferentes dimensiones de la vida, no solamente del colegio, sino de los diferentes intereses que vamos teniendo, y que la idea es que la educación instrumentalice esos diferentes intereses que vamos teniendo por diferentes partes, para que nos sirvan de material para el aprendizaje, ¿no? Y que la finalidad última del aprendizaje es la personalización, que no quiere decir individualización, sino que uno le dé un sentido personal a lo que aprende. Algo individualizado es enseñanza diferenciada, diferente a personalizado, que es un sentido personal para el aprendiz, ¿no? Sí, yo creo que lo que querés decir, me parece, que tiene que ver un poco que sea un aprendizaje significativo. Bion trabaja mucho esto, y donde de alguna manera, digamos, ¿qué significa cuando nos dan cosas que no nos sirven y que además nos dicen que tenemos que aprender? Yo me acuerdo cuando iba a la primaria, yo empecé ya sabiendo leer y escribir. Entonces preguntaba, ¿por qué 2 por 2 es 4? ¿Por qué es así? Entonces realmente nunca me explicaban, ¿no? Entonces cuando a los chicos, siempre les digo esto, cuando un chico no puede hablar, no puede aprender, como hoy hace un rato una nena, por todos problemas emocionales, bueno, no sé, está en 4º grado y no sabe los días de la semana.
Entonces, bueno, no importa, empecemos. ¿Cuándo tenés terapia? ¿Hoy qué día es? ¿Cómo lo dibujás en un calendario? A ver, con lo que haya, cuando vos hiciste el ejemplo, pusiste el ejemplo de la facultad, este es otro elemento más que para mí es fundamental en el aprendizaje, que es que el otro sea un protagonista, no es que yo voy a enseñar y el otro va a aprender. En el proceso de aprendizaje es una interacción. No, yo no tiene sentido que esté acá si vos no estás y no están los que nos están escuchando y viendo. Es decir, el alumno cuando ustedes lo llevaron y dijeron, bueno, a ver, ¿cómo hacemos ahora para observar una hora de juego virtual? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago yo para poder ver un dibujo de un niño? A ver, ¿cómo me las ingenio? Porque estamos haciendo todo esto. Entonces, el psicoanálisis se va transformando, pero Freud también lo decía, porque se olvidan del aspecto antropológico del psicoanálisis, lo que Freud tomaban como si fuera una Biblia, ¿no es cierto? No. Los que hemos trabajado con patologías muy graves, como es la psicosis, uno trabaja con lo que tiene y con lo que puede. Lo mismo que te dije, si yo en el pueblo no tengo nada, y bueno, y el señor sabe hacer pozos, bueno, a ver, ¿cómo le enseño que un pozo qué profundidad tiene? Que no, seguro que va a saber más que a lo mejor el que salió de la facultad que nunca hizo un pozo. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo puedo aprender eso? Entonces, cuando ustedes llevan a los alumnos, se sintieron partícipes, no que ustedes daban y ellos escuchaban. No, a ver, en vivo y en directo, claro que para eso tiene que estar preparado el docente y también el padre, es decir, y nosotros como analistas. Cuando uno es más narcisista, eso no lo puede hacer, porque no es el narcisismo sano. Cuando uno se queda en la altura y el otro está abajo, no hay aprendizaje, se fractura el aprendizaje, porque no hay transferencia. Entonces, lo que vos decís me parece interesantísimo, y es así. Cuando ustedes llevan a los chicos y se observan los lactantes y se observan los chicos y cómo hacen ellos la observación y qué vieron y qué no vieron, después se trabaja como se hace una supervisión. O sea, no es ver a ver si el otro se equivocó o no. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que ve uno? ¿Qué es lo que ve el otro? Y todo sirve. Entonces, en el aprendizaje, fundamentalmente, como dice la palabra, es incorporar, pero incorporar y dar permanentemente. Entonces, esos chicos que ustedes los llevaron, seguro que no se lo olvidan más. Es así, porque tuvieron una experiencia en concreto, pero siendo protagonistas, no solamente espectador, que es la pasividad. Y lo que tú dices me parece fundamental, como sacar necesariamente a los a los padres, sobre todo de zonas menos accesibles a la educación formal, del rol de tengo que ser maestro y no sé. Tengo que ser maestro y estoy escuchando el programa Aprendo en Casa por radio y no sé cómo explicarle a mi hijo. Yo tengo una serie, un bagaje de conocimientos que darle a través de los cuales puede ir comprendiendo el mundo, que van a ser importantes efectivamente. ¿Por qué la cosecha se hace en este tiempo? ¿Por qué se siembra a tal profundidad? Por cómo se hace un pozo, diferentes cosas que están totalmente al alcance, que es el aprender a lo ancho de la vida, para que después, idealmente, los profesores, cuando en algún momento puedan acceder a la educación formal, puedan instrumentalizar eso y usar no aprendizajes estándar de los que se usan en todo el país, sino aprendizajes en base a lo que los chicos usan, tienen a mano como insumo para los objetivos fijados por el ministerio, por el gobierno, ¿no? Mira, Paul Freire, a lo mejor lo conocés, que justo ahora es el aniversario, cuando se trabajaba, o con los cuadernos cubanos, ¿no? El docente iba a la zafra. Pero vuelvo a decirte, yo en mi experiencia en un lugar cerca de Necochea, que es en la provincia de Buenos Aires, Clarás, cuando fui a dar, yo daba seminarios para los docentes, dicen, Susana, ¿cómo hacemos? Acá los chicos, los padres cazan los pajaritos.
¿Cómo se hace? Bueno, a ver, ¿cómo se casa? ¿A dónde van? ¿Qué tienen en cuenta? A ver, todo es aprendizaje. Entonces, si hay una experiencia placentera, va a querer seguir aprendiendo. Pero si esa experiencia fue de frustración, o sea, si yo le daba la teta aunque el chico no quería, el chico se frustra, entonces se queda. Bueno, esto después se ve cuando el chico no pregunta, cuando el chico, como me decía ayer un paciente, yo soy introvertido. No, eso se lo dijeron por muchas cosas. Entonces, bueno, esta cosa de rótulos, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho, reforzando un poco lo que estamos hablando con esta palabra que está muy de moda, ¿no? Empoderar a los padres a que tal vez ellos no hayan tenido los estudios completos secundarios, pero tienen mucho que transmitir, tienen mucho que enseñar, que luego además pueda servir de insumo y que se puede instrumentalizar en, bueno, las aulas virtuales o a lo que se pueda acceder en la educación formal, ¿no? Mira, es muy común, por ejemplo, en lugares como en Indonesia, que lugares muy, muy pobres, que el chico, cuando va el padre a trabajar, lo acompaña y se queda en una roca mirando y y el padre lo llama. Y bueno, en tu tierra, como en la nuestra, y como en el norte, cuando el niño muy pequeño ya va a trabajar, va a llevar las cabras, ¿no? Hay una canción que es Yo no pude ser nunca un niño, del norte, que es de un maestro, pero que la cantan los chicos, porque bueno, su juego era el poncho raído, dice así la canción, y las cabras, pero había que aprender a llevar las cabras, había que saber cómo llevar, digamos, la vegetación, el yuyo, lo que fuera. Todo eso es aprendizaje. Vos decías, en esta pandemia mucha gente cocinó, entonces se dio cuenta que podía cocinar, que podía dibujar. O sea, siempre, ¿qué recursos tengo? No que el padre nunca puede dar porque no tenía escuela. No importa, tiene otras cosas, ¿no? Ujú. Bueno, creo que vamos terminando, me parece que nos quedan 4 o 5 minutos. Adrián me va a decir ahora, pero me gustaría que puedas decir tu cierre o lo que vos quieras, que te parezca importante que conozcamos un poco más de tu pueblo. Sí, bueno, creo que el tema de la incertidumbre ha sido fuerte también para todos, ¿no? Recién ayer tenemos noticias de que las vacunas llegan, algunas pronto y otras en septiembre. Y eso ha sido en medio de todo alentador, ¿no? Ha sido un tiempo de mucha movilización, porque también ha habido cambios políticos importantes, como el cambio de presidente, más bien la destitución del presidente por el Congreso y el cambio al nuevo presidente. Y, y ahí lo que yo quiero rescatar es que creo que esa misma fuerza de la gente, del pueblo que marchó con mascarillas, con barbijos, con protectores faciales, con distancia, pero que marchó para buscar aquello en lo que creía, en una democracia, y que marchó todos los días y la gente que se manifestó desde sus ventanas con cacerolazos y demás, hablan mucho de un país que quiere seguir construyéndose, ¿no? Que no está dispuesto a intimidarse, a quedarse callado o a deprimirse. Bueno, muchísimas gracias y bueno, no va a faltar ocasión para que hagamos también alguna mesa con alguna colega nuestra y vos, que ya te acordás que íbamos a estar también con Adriana, que ya también trabaja toda la parte de aprendizaje, y con Mirta y bueno, con las demás compañeras. Te agradezco muchísimo y bueno, antes de terminar, vamos a continuar el próximo jueves con Carlos Tehuel, psicoanalista, y que va a hablar que tiene que ver un poco con esto, ¿no? En el sentido de la crisis de las parentalidades. Es decir, ¿qué es lo que pasa con la función de estos padres? Porque vos recién decías de la población de Perú, que tiene toda esa energía que no quiere seguir siendo sometido. Es decir,
todos queremos una democracia de verdad, no un maquillaje de la democracia. Entonces todo eso también se empieza educando a nuestros hijos, ¿no? Esto es fundamental. Así que bueno, los espero para el próximo jueves con Carlos Tehuel. Muchísimas gracias, Dafne. No me lo pierdo de Buenas ninguna noches a manera. todos. La conversación con Carlos Tehuel y te agradezco muchísimo esta fluida, afectiva y cómoda y fructífera conversación. Bueno, gracias. Buenas Un noches abrazo. a todos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. La Propuesta Radio, verano 2021, verano 2021. Estamos disfrutando del verano en La Propuesta Radio. Verano 2021, verano 2021. Estamos disfrutando del verano con La Propuesta Radio. La Propuesta Radio.